El 26 de septiembre de 1969, a las 2:10 de la tarde, partía del aeropuerto El Trumpillo de la ciudad de Santa Cruz el avión Douglas DC-6B con matrícula CP Charlie Papa 698, perteneciente al Lloyd Aéreo Boliviano, transportando 74 personas. Entre los pasajeros se encontraba toda la delegación del Club The Strongest, que había viajado a jugar un cuadrangular internacional realizado en motivo del aniversario cívico de Santa Cruz. La aeronave era comandada por el experimentado piloto capitán Teddy Scott. Nació en Sucre y fue ascendido a piloto en 1955. Como copiloto o primer oficial, voló 2.203 horas y como comandante tenía más de 10.000 horas de vuelo para 1967. Scott ya había realizado bastantes veces la ruta Santa Cruz-La Paz al mando del Douglas DC-6B. Incluso fue nombrado como jefe de pilotos del Lloyd Aéreo Boliviano y realizó la prueba de nuevos modelos en Estados Unidos días antes del vuelo. El Douglas DC-6B despegó del aeropuerto El Trumpillo con rumbo hacia la ciudad de Cochabamba, según el plan de vuelo presentado, que obedecía a un vuelo VFR, es decir, que el piloto podía ver el espacio aéreo sobrevolado. Debía pasar por Cochabamba, para luego continuar sobrevolando Tapacarí, Cordillera Tres Cruces, Zapaqui y posteriormente salir al altiplano para aterrizar en el Aeropuerto Internacional del Alto. Aproximadamente 1 hora y media después del despegue de Santa Cruz, el DC-6B ya se encontraba sobrevolando la Cordillera Tres Cruces a 5.200 metros sobre el nivel del mar, con una velocidad crucero de 160 nudos aproximadamente. La Cordillera de Tres Cruces se diferencia de otras cordilleras de Bolivia, sobre todo porque sus montañas son extremadamente rocosas, con una longitud de 30 y 15 kilómetros de ancho, con un aproximado de 80 picos que oscilan entre los 4.900 y 5.760 metros sobre el nivel del mar. El parte meteorológico del día viernes 26 de septiembre de 1969 había denotado intensa nubosidad en toda la extensión de la cordillera y niebla sobre los picos. Con mucha nubosidad y poca visibilidad, el Douglas DC-6B se internó de pleno en la Cordillera de Tres Cruces y sus rocosas montañas. La torre de control del Alto no recibió más comunicaciones con el DC-6B. Igualmente, las estaciones de Cochabamba, cuyo último contacto se efectuó al promediar las 15:30 horas local. Cerca de las 16 horas, ya habían declarado la evidente emergencia, que pronto se filtró a las noticias. El Lloyd Aéreo Boliviano, a través de las estaciones del Alto y Cochabamba, solicitó a todas las aeronaves en ruta la búsqueda del Douglas DC-6B, labor que no fue para nada fácil, debido a la nubosidad existente en la Cordillera de Tres Cruces. Las radios paceñas, que en ese instante se encontraban comunicando el golpe de estado de Obando, volcaron su atención al confuso comunicado del Lloyd Aéreo Boliviano, que no daba demasiados detalles. Una aeronave del LAB se declara en emergencia. En emergencia. Este fue el último boletín que se conoció acerca del vuelo DC-6B. Las horas pasaban y no se tenían mayores detalles del accidente, pero poco a poco se organizaba el operativo de búsqueda, un tanto deficiente, debido a que para la época no se contaba con helicópteros homologados en altura ni existía una base en el Alto para efectuar la búsqueda en la Cordillera Tres Cruces. Muchas aeronaves del mismo Lloyd, YPFB, Fuerza Aérea Boliviana y otras empresas colaboraron con la búsqueda en las posibles rutas adyacentes por donde podía haberse efectuado el accidente, realizando sobrevuelos sobre las mismas. El sábado 27 de septiembre, los habitantes del centro minero de Biloco notificaron que un avión se había estrellado en la ladera sur de la montaña Choquetanga. A las 23:30 del sábado, la Comisión de Mineros encontró a 20 kilómetros de Biloco, en el sector conocido como La Cancha,
la aeronave totalmente destrozada, con los 74 cadáveres carbonizados. Los restos del DC-6B se esparcieron en un área de 1.500 metros del accidente. Algunos familiares comenzaron a organizar las expediciones hasta la localidad de Biloco. La solidaridad de la gente se manifestó casi inmediatamente y se decretó duelo de 3 días. El rescate de los 74 cuerpos fue penoso. Ante la difícil llegada al sector de la cancha, el transporte tuvo que efectuarse en burro por muchos kilómetros al sur hasta la localidad altiplánica de Puccini, donde existía la única pista accesible y donde además esperaba el Douglas C-47, enviado por el Yolde Aéreo Boliviano para esta tarea. No hubo la existencia de caja negra, debido a que este instrumento recién comenzó a regir de forma obligatoria para los aviones construidos después de 1960. El Douglas DC-6B fue fabricado en 1958. La tripulación estaba conformada por el capitán Teddy Scott, el primer oficial, capitán Alberto Estrugo, asistente de vuelo, capitán Carlos Fiorillo, operador de radio, Germán Guzmán Tapia, azafata Rosario Vergara. La tragedia que se registró en el sector de Biloco pasó a la historia del país como la peor catástrofe aérea. Todos los aficionados y deportistas de Bolivia estuvieron consternados por la tragedia que enlutó al deporte nacional, que por aquellos tiempos se asoció al deporte en general. La plantilla del Club The Strongest estaba conformada por Eustaquio Ortuño, golero de equipos como Litoral y la selección de Bolivia en los años 1955 y 1956. En esta ocasión, oficiaba como director técnico del primer equipo. Felipe Aguilar, masajista del plantel. El dirigente José Aguillón fue quien comandó la delegación del equipo que fue a jugar a Santa Cruz de la Sierra. Entre los jugadores estaba Diógenes Torrico, que se desempeñaba como puntero derecho, Germán Alcázar, mediocampista, Oscar Guzmán, jugador que estaba a préstamo del Olympique de la zona de San Pedro, Oscar Flores, mediocampista nacido en la ciudad de Sucre, Miguel Ángel Porta, mediocampista, Armando Angelacio, arquero de la selección de Paraguay. En Bolivia había formado un hogar y murió ese día trágico en que nacía su hija primogénita que nunca llegó a conocer. Raúl Farfán, mediocampista, vino de Jujuy para tener suerte en el fútbol boliviano. Orlando Cáceres, otro de los arqueros paraguayos. Osvaldo Franco, de nacionalidad argentina, centrodelantero. Primero jugó en Bolívar y se caracterizaba por ser un goleador nato. Julio Alberto Díaz, zaguero, marcador de punta, vino de Argentina, se nacionalizó y fue jugador de la selección boliviana, capitán de los atigrados. Fernando Durán, interior izquierdo, procedente del fútbol tarijeño. José Tapia, proveniente de Always Ready, por sus condiciones de buen zaguero central, pasó a las filas de The Strongest. Ernesto Villegas, mediocampista, pasó de Bolívar a este equipo. Héctor Marchetti, argentino, mediocampista. Una de las figuras estelares del equipo, Hernán Andretta, otro de los defensores que vino del fútbol argentino. Otro fue el puntero izquierdo argentino, Eduardo Arrigo. Juan Iriondo, jugador de los Yungas, que fue uno de los zagueros que quedó en promesa, con una vida joven truncada por el azar del destino. Años más tarde, triunfó en el mismo puesto su hermano Luis Iriondo. Rolando Vargas, figura emblemática del cuadro de The Strongest y de las selecciones nacionales. El destino hizo que para esa fecha no fuese de la partida en Santa Cruz, quedando liberado de aquel trágico acontecimiento. El año 1969, en abril, se había producido el trágico accidente aéreo donde falleció el presidente René Barrientos. El presidente era Luis Adolfo Siles Salinas y su vicepresidente era el general Alfredo Obando. Los militares jugaron un rol fundamental al mando del país a finales de los años 60. Los golpes de Estado ya habían comenzado en la región y este era el turno del general Alfredo Obando.
dando el golpe de estado la madrugada del viernes 26 de septiembre. Siles Salinas asistía a la celebración de la efeméride cruceña cuando se enteró por la radio que ya no era más el mandatario de la nación. Tenía previsto retornar a La Paz en el vuelo del día viernes, pero al enterarse del golpe, decidió exiliarse a Chile. El año 1994 causó gran conmoción la denuncia del suboficial del ejército Néstor Beltrán Gardiazabal, que declaró ser uno de los autores del atentado del avión que cayó en Biloco, delito que había cometido por instrucciones del general Alfredo Bando Candia, junto con oficiales del Cuerpo de Seguridad. Esta denuncia no fue esclarecida del todo y finalmente se dijo que el autor de la misma habría sido Antonio Arguedas Mendieta, exministro de gobierno del general René Barrientos, quien buscaba con esta denuncia el esclarecimiento del atentado cometido en Biloco y el castigo a sus autores intelectuales y materiales, entre los que mencionaba en primer lugar al general Obando y a su ayudante Arce Gómez. Por orden de Alfredo Bando Candia, se habría instalado una bomba en el Douglas DC-6B, matrícula CP698 del Yoida Aéreo Boliviano, aeronave la cual debió ser abordada por el derrocado presidente de Bolivia, Dr. Luis Adolfo Siles Salinas, para trasladarse a La Paz. La misma denuncia señalaba que cuando preguntaron a Obando qué harían con la bomba instalada en el avión, porque Siles no iba a tomar el vuelo porque ya había salido al exterior del país, su respuesta fue: dejen las cosas como están. No se puede comprobar la causa principal del accidente, debido a que la Autoridad Aeronáutica Boliviana no presentó un informe oficial de la tragedia de Biloco. Asimismo, los informes técnicos y relatos de testigos no logran confirmar una versión definitiva. Algunas versiones de la época aseguran que el Douglas DC-6B viajaba con sobrepeso. Otras, que el avión hacía el sobrevuelo del sector minero debido a que se encontraban empresarios mineros en el vuelo. También se debe recordar que el pronóstico del tiempo del 26 de septiembre en la cordillera de los Andes era de poca visibilidad. Las fuentes que se consultaron para la realización de este material fueron el libro Con el testamento bajo el brazo, de Tomás Molina Céspedes, y el artículo del periódico La Patria de Oruro, escrito por Juan Armando Orlandini. Esta fue una coproducción de Bolivian Data y la Sociedad Científica de Estudiantes de la Carrera de Aeronáutica Civil, Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés. Es imperativo para mi gobierno informar al pueblo: Bolivia se nos muere. Tienen que andar con su testamento bajo el brazo. Hace aproximadamente 2 horas ha dejado de existir compadre Carlos Palenque. Que yo no voy a renunciar. He decidido renunciar a mi cargo de presidencia. Aquí terminó tu sector La Hemeroteca. Siga con más de su programa Bolivian Data.